Tiempo de Misterio es un programa dedicado al mundo de lo insólito. Ciencia, filosofía, religión y misterio se dan de la mano. Me llamo Raúl López y voy en busca de la verdad, mi verdad. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Al igual que siempre que he dicho que no concibo que un estudioso de la parapsicología o del mundo del misterio no tenga nociones de ilusionismo, tampoco concibo que un estudioso de la transcomunicación no conozca el fenómeno de la pareidolia. Desgraciadamente, prácticamente la totalidad de los experimentadores en transcomunicación, y más aún los grupos denominados GIPS, que se dedican a ir a casas encantadas, cementerios, hospitales abandonados, que graban psicofonías o psicoimágenes o que fotografían presuntos fantasmas, no tienen ni idea de la importancia de conocer antes los mecanismos que utiliza el cerebro para la identificación de rostros o voces. Así que, lo digo bien claro y alto, es un tremendo error embarcarse en la investigación y experimentación de la transcomunicación sin haber estudiado previamente qué es la pareidolia. De ahí que el 99,9% de lo que vemos o escuchamos en las redes sociales de supuestas pruebas de grabaciones psicofónicas, transimágenes o fotos fantasmales no sean más que errores de interpretación sin que haya detrás ningún tipo de trasfondo espiritual o misterioso. Así que hoy, en Tiempo de Misterio, dedicamos un nuevo capítulo, el número 2, para hablar de las pareidolias y más concretamente de las imágenes pareidólicas. Hoy, en Tiempo de Misterio, capítulo 2, imágenes pareidólicas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Hay varias definiciones para definir la pareidolia. Me quedo con la siguiente. Pareidolia es un fenómeno psicológico consistente en el reconocimiento de patrones significativos, como por ejemplo caras, en estímulos ambiguos y aleatorios. Un ejemplo fácil de entender sería la identificación de caras en las formas aleatorias de las nubes. Según varios estudios, los bebés son capaces de reconocer rostros en los primeros 10 minutos de vida, o por lo menos patrones similares a los rostros humanos. Investigadores como Rob Jenkins, del Departamento de Psicología de la Universidad de York, han podido constatar que los bebés muestran preferencias por patrones parecidos a caras frente a formas aleatorias. Los bebés intentan identificar aquellas caras que se asemejan a las de su madre. Por tanto, no sería un comportamiento adquirido, sino innato. Un rostro lo podemos simplificar en 4 puntos, 2 para los ojos, 1 para la nariz y otro para la boca. Esta sencillez nos permite reconocer formas parecidas a rostros en multitud de patrones aleatorios. Nuestro sistema visual en algún momento de la evolución se volvió muy sensible al reconocimiento facial, siendo la cara uno de los aspectos más influyentes en la decodificación de la expresión verbal y no verbal, donde no solo es una de las partes corporales más representativas en la identificación de una persona, sino que nos permite una interacción ajustada en relación a las emociones que decodificamos de su expresión. Antiguamente, cuando éramos cazadores-recolectores, teníamos que estar alertas ante cualquier amenaza animal. La supervivencia de muchos animales dependía de tu habilidad para camuflarte.
El cerebro fue desarrollando habilidades específicas como la identificación de rostros en las más variadas situaciones de lejanía, ángulo, contraste, de manera que fuésemos capaces de adelantarnos a nuestra presa. Esto representaba una ventaja evolutiva. Intuir o observar, por ejemplo, un movimiento entre unos arbustos, fuese un animal o no, ya nos situaba en un estado de alerta para prevenir un posible peligro, como un ataque, por ejemplo. Tanto los animales como las personas cambiamos a lo largo de los años, tanto nuestro cuerpo como nuestro rostro. Es más, cambiamos a cada momento que modificamos nuestra posición. Es decir, que cualquier cambio de ángulo, distancia, reflejo de luz, sombra, contraste, nos hace variar nuestro aspecto. Y eso provoca que nuestro cerebro esté constantemente realizando cálculos en un intento de descifrar que aquello que percibimos representa tal o cual persona. Por tanto, el proceso de identificación de una cara reconocible es más complejo de lo que uno podría pensar. De ahí la sofisticación de los programas informáticos de reconocimiento facial y su hasta hace poco alto índice de error. Nuestro cerebro es capaz de reconocer entre todo ese caos de cambios espaciales y de forma una cara conocida, como la de un amigo o un familiar, de manera que las redes neuronales crean sistemas que se activan siempre de la misma manera ante estímulos aparentemente distintos, pero a veces sucede que dichos sistemas se equivocan y producen una falsa alarma, identificando un rostro erróneamente. Estos errores se producen porque nuestro cerebro tiene tendencia a reorganizar el caos de estímulos que recibimos en un intento de aportar significado y comprensión a aquello que vemos y evitar así volvernos locos. Es decir, que el cerebro erróneamente empareja estímulos ambiguos dándole formas de rostros o asignándoles un significado en el caso de que sea un sonido. Como hemos comentado antes, el ejemplo más sencillo es la identificación de rostros en las nubes o en objetos, paisajes, piedras, o la identificación de palabras humanas en el maullar de un gato, el ladrido de un perro, en unas pisadas sobre cristales, o identificar mensajes reconocibles en nuestro idioma en grabaciones que son en idiomas extranjeros, o incluso en grabaciones reproducidas al revés. Según estudios realizados por el neurocientífico Pawan Sinha, el hemisferio izquierdo del cerebro hace una primera criba y el hemisferio derecho sería el que determinaría si lo que vemos es un rostro real o una apariencia. El equipo del profesor Pawan hizo un experimento con varios voluntarios mostrándoles caras reales y caras aparentes, y dependiendo del grado de similitud, la actividad cerebral era diferente. A estos voluntarios se les mostraba una serie de imágenes de rostros de menos a más parecidos a caras, mientras se les realizaba un escáner cerebral. Comprobaron cómo el hemisferio izquierdo procesaba 2 segundos antes la información que el hemisferio derecho. Así que en un área del hemisferio izquierdo se llevaban a cabo cálculos para procesar el reconocimiento facial, y era en el hemisferio derecho donde, en base a estos cálculos, decidía si lo que veía era una cara humana o no. A conclusiones similares llegó la doctora Doris Sau, neurocientífica de la Universidad de Bremen en Alemania. Además, comprobó que las áreas del cerebro activadas para la decodificación de un rostro eran diferentes que para la decodificación de objetos, y que el cerebro daba prioridad al reconocimiento de las caras. Es sabido que algunos pacientes con derrames cerebrales son capaces de reconocer los objetos y no las caras. Es por ello que la doctora sospechó que actuaban áreas diferentes en el reconocimiento. En sus experimentos utilizó monos a los que mostraba objetos y rostros mientras eran escaneados sus cerebros. Descubrió que al mostrarles los rostros se activaban grupos de células en 3 regiones del lóbulo temporal,
y también se activaban cuando los macacos veían objetos o formas que parecían rostros sin que realmente lo fueran. De ello se deduce que nuestro cerebro activa las mismas áreas ante un rostro real que a uno parecido, por lo que también es responsable de las pareidolias. A esta área se la denomina giro fusiforme y es la responsable del reconocimiento facial, tanto de caras humanas como de estructuras parecidas a las caras. Tiempodemisterio.com. En busca de la verdad. Pawan Sina, al que hemos mencionado antes, ha colaborado en el desarrollo de software específico de reconocimiento facial para identificar, por ejemplo, a terroristas. A dicho software inicialmente lo fue dotando de cientos de caras para que éste hiciera comparaciones entre diferentes caras y estableciera relaciones entre ellas en su aprendizaje de decodificación. Por ejemplo, el software aprendió que los ojos suelen ser más oscuros que la frente, que la nariz puede producir una sombra sobre el labio, que los labios son más oscuros que las mejillas, etc. De manera que con alrededor de 12 relaciones, el software era capaz de distinguir una cara incluso cuando las imágenes eran de baja resolución. El cerebro humano procesa una cara de manera integral, al igual que el software de reconocimiento facial. No se fija en una sola característica, de ahí que el Dr. Pawan presentó a unos sujetos las fotografías de imágenes borrosas de diversas caras que contenían solo 12 por 14 píxeles, y estos sujetos fueron capaces de reconocer los rostros en el 75% de las veces. Así que el cerebro busca patrones para crear un prototipo e interpretarlo en base a nuestras concepciones de cómo debería ser una cara. Del mismo modo, si vemos unas manchas, por ejemplo, negras en los azulejos de un baño, podríamos localizar aquellas manchas o disposiciones de manchas que por error decodificaríamos como caras. Algo similar sucede con el software de reconocimiento facial desarrollado por Pawan. En estas 15 fotos podemos observar los falsos rostros que dio como válido el software de reconocimiento, así que contrastes determinados, sombras, ángulos, pueden producir efectos pareidólicos incluso en una máquina. ¿No os recuerdan estas pareidolias a algunas presuntas psicoimágenes que hemos visto por parte de algunos experimentadores? Hierofanía es cuando identificamos que el parecido pareidólico de una imagen tiene un significado religioso, místico. La religión cristiana y católica es muy dada a la representación icónica de sus santos y dioses, así que no es difícil identificar, por ejemplo, el rostro de Cristo o de la Virgen en unos claros oscuros de una tostada quemada o en un corte de jamón o en la madera de una puerta. De hecho, hay una investigación conducida por Tapani Reiki de la Universidad de Helsinki que relaciona la religiosidad de los individuos con su tendencia a ver rostros religiosos donde no los hay. Las personas con creencias religiosas o paranormales tienden a identificar caras en patrones aleatorios con más frecuencia que los escépticos. En este estudio se demostró una correlación entre la percepción de rostros y la religiosidad de las personas, teniendo las personas religiosas un 52% de éxito en el reconocimiento de rostros, contra un 42% en personas escépticas.
Sophie Scott, profesora de psicología de la Universidad de Londres, asegura que la pareidolia tiene un componente cultural y religioso. Un estudio publicado en el año 2014 por investigadores chinos y canadienses, titulado Jesús en una tostada, correlaciones neurológicas y de comportamiento de la pareidolia facial, reunió a un grupo de personas a las que les mostraron imágenes con formas aleatorias, patrones, manchas azarosas que no contenían ni objetos ni rostros, y se les hizo creer que el 50% de ellas contenían caras o letras. Lo curioso es que en un 34% de las ocasiones los sujetos aseguraron reconocer caras, en un 38% letras. Patricio Bustamante, fotógrafo e investigador en arqueoastronomía, nos habla de los mimetolitos, que son rocas o paisajes donde identificamos un rostro o un objeto pareidólico. Según nos dice Patricio Bustamante, los mimetolitos son un fenómeno extendido en todo el mundo, por lo que pudo ser una herramienta psicológica que pudo permitir ordenar el caos y hacer inteligible el mundo de nuestros antepasados. Patricio nos cuenta que la sacralización en diversas latitudes y diversas culturas a través del tiempo parece ser un indicativo de la ubicuidad del fenómeno tanto en el espacio como en el tiempo. Este fenómeno parece estar presente como uno de los componentes en el origen de las religiones desde el inicio de la humanidad. Atribuir formas reconocibles a disposiciones aleatorias de manchas o puntos tiene su máximo exponente en la antigüedad, cuando atribuyeron las más variopintas formas a la disposición de las estrellas en nuestra bóveda, lo que conocemos todos como las constelaciones. Existe un proyecto de arte denominado Pareidolia de los artistas Erwin Driessen y Maria de Stappen, donde utilizan un robot programado para identificar caras pareidólicas en los granos de arena. El robot examina los granos de arena introducidos en la máquina y una vez identifica lo que podría ser un parecido con un rostro, lo almacena y lo fotografía. Todo ello a través de un sofisticado software de reconocimiento facial. Y es que si queremos ver caras en cualquier sistema de formas aleatoria, las encontraremos. El fenómeno de las pareidolias se da en todas las personas sin excepción. Es por ello que no se considera ninguna disfunción mental, todo lo contrario, es un buen síntoma de que nuestras conexiones neuronales funcionan perfectamente, ya que, como hemos explicado, estamos programados para reconocer patrones en el caos que nos rodea, y más concretamente estamos especializados en el reconocimiento de rostros. Entendiendo cuáles son los mecanismos y estrategias que utiliza el cerebro para decodificar lo que vemos, nos puede dar argumentos suficientes para poner en tela de juicio todos aquellos rostros que captamos en nuestros experimentos de transcomunicación. Que el rostro no esté bien definido en nuestras psicoimágenes no significa que lo que hemos registrado no sea un rostro real. En el experimento anterior, como hemos visto, realizando una deconstrucción de la imagen, convirtiéndola en una borrosa con escasos píxeles, hemos sido capaces de reconocer la imagen real. Ahora bien, esto no puede servir como argumento para dar por válida todas las psicoimágenes donde se intuya que pueda ser una cara. Ante imágenes de escasa calidad o resolución y registrando nuestras psicoimágenes
en un medio que hace formas aleatorias como la nieve de un televisor, fluctuaciones lumínicas como con el efecto Larsen o con el movimiento del agua, tenemos que ser muy escrupulosos antes de afirmar que lo que hemos registrado es paranormal. Simplemente por los caprichos del azar, el porcentaje de pareidolias será ostentosamente superior a la de las verdaderas psicoimágenes. Por tanto, debemos descartar aquellas psicoimágenes que no sean extremadamente claras, amén de descartar algunas que sean verdaderas. Pero es que tenemos que tener una vara de medir, unos estándares de calidad para equivocarnos lo mínimo posible. El nivel de detalle, tanto de sombras, profundidad, contraste, podría ser un buen punto de partida. Por ejemplo, las imágenes obtenidas por Hans Otto Konig, siendo ciertas, cumplirían con estos estándares de calidad, donde prácticamente nadie diría que lo que se ve no es un rostro. Lo mismo sucede con antiguas psicoimágenes como las conseguidas por el desaparecido grupo de Tenerife más allá a finales de los 80, o con las actuales psicoimágenes que consigue Marco Luzzatto, o el grupo TCI de Seattle, o el grupo IFRES, o el medium Robert Landais. Todos ellos, y algunos más que no he mencionado, consiguen psicoimágenes que denominarlas pareidolias sería estadísticamente improbable, tanto por su calidad en detalle como por la forma de obtención, la asiduidad y la dificultad de ser repetido por otros experimentadores. Es decir, suponiendo que fuesen pareidolias extremas, cualquier otro experimentador que imitara el procedimiento debería obtener alguna de semejante, pero realmente eso no suele suceder, y eso aún le da más valor a dichas transimágenes que estos dotados experimentadores consiguen. Ahora bien, otras muchas presuntas psicoimágenes que aparecen en las redes sociales son totalmente repetibles, lo que nos da indicios para pensar que con alta probabilidad sean pareidolias. Ya hemos comentado que solo necesitamos 4 puntos para encontrar una similitud con una cara, y prácticamente cualquier medio de obtención de psicoimágenes que se base en registrar una fluctuación aleatoria, con alta probabilidad se obtendrán rostros pareidólicos. Yo mismo he obtenido infinitud de rostros, como el 90% de las psicoimágenes que podemos ver en las redes, pero he sido incapaz de reproducir psicoimágenes de la calidad y detalle de los experimentadores que antes os he mencionado. La captación de transimágenes, al igual que las psicofónicas, es un hecho extremadamente inusual y está reservado a unos cuantos privilegiados que, descartando el fraude, claro está, tienen la habilidad de registrar dichas caras, en algunas ocasiones de rostros incluso conocidos o de fallecidos. Así que mi opinión, después de años estudiando el mundo de la transcomunicación, es que en el campo de las psicoimágenes, al igual que en el de las psicofonías, el fenómeno pareidólico está detrás del 99% de los registros, y que los privilegiados que consiguen verdaderas transimágenes en el mundo se pueden contar con los dedos de una mano y los dedos de los pies. Así que desde Tiempo de Misterio, por favor, a todos aquellos que quieran adentrarse en la experimentación del mundo de las psicoimágenes, que estudien todo lo relativo a la historia de la TCI, que entiendan bien cómo funciona el fenómeno pareidólico y que sean escrupulosos en la selección de aquellas imágenes que consideren verdaderas psicoimágenes. Muchas gracias por ver este vídeo y os espero en el próximo capítulo dedicado a las pareidolias y a las psicofonías, y que posiblemente indigne a unos cuantos. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad.